Hola, bienvenidas a la lección 8 de este estudio El Reino Dividido. Hoy estamos en Segunda de Reyes, capítulos 2 y 3. Así que les doy la bienvenida, qué gusto volverlas a saludar. Como siempre, un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Quiero recordar que nuestro próximo seminario será Tiempo a Solas con Dios y va a ser el martes 15 de noviembre a las 8:30 p.m. hora del este de los Estados Unidos o hora de Miami. Así que las esperamos allí. Bueno, amadas, hace 2 semanas atrás terminamos Primera de Reyes y vimos que rehusarse a escuchar las advertencias de Dios conduce a la destrucción y hasta la muerte. Es un tema que hemos visto desde Génesis con Adán y Eva, que se rehusaron a escuchar las advertencias de Dios y eso trajo muerte. Y lo vimos al comienzo de este estudio, ¿se acuerdan? Cuando lo vimos con el rey Salomón y recientemente lo vimos con el rey Acab. El rey de Acab, que fue rey del reino de Israel o el reino del norte. En Primera de Reyes, en el capítulo 21, cuando Jezabel mandó a matar a Nabot y a toda su familia y a cada uno de los posibles herederos familiares de Nabot, simplemente para que su esposo Acab se pudiera quedar con su viñedo. El Señor le dijo a Acab a través de Elías que en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán la de él. Pues nunca hubo nadie tan perverso como Acab, que animado por su esposa Jezabel se prestara para ofender tanto al Señor, y su conducta fue abominable. ¿Verdad? Palabras fuertes. Jezabel y Acab derramaron toda esa sangre inocente por capricho. Dios es santo, santo, santo. Y es Dios justo. Y su palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que se merecía Acab, la muerte. Igual que es lo que nos merecemos tú y yo cuando no estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos ha alcanzado. ¿Cuándo nos alcanza la gracia de Dios? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como Salvador. Ese es el comienzo. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Ok. Chévere. Sé que hubo algo de confusión con esta lección y lo quiero aclarar antes de que sigamos para la próxima lección. En Primera de Reyes 21, en el versículo 27, nos dice que cuando Acab escuchó esto, que el Señor le habló así de fuerte, Acab se humilló, se desgarró las ropas, todo ante Dios. Y Dios vio su arrepentimiento y en su misericordia Dios extendió su gracia sobre Acab. Dios siempre extiende su gracia ante el arrepentimiento, incluso a aquellos que lo han rechazado. Y Dios dice que porque se ha humillado no enviará esa desgracia mientras él viva. Esa es la gracia de Dios derramada sobre la vida de Acab. Y sino que va a enviar esto a su familia durante el reinado de su hijo. Y aquí es donde quiero aclarar. Esto no es venganza de Dios en una vida inocente que son los hijos, ni es una maldición de Dios sobre unos hijos inocentes o sobre unas vidas inocentes. Si usted y yo conocemos el carácter de Dios, sabemos que en Él no hay maldad, ni hay injusticia. Dios es bueno, Dios es justo y Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todo lo conoce, incluyendo el corazón de los hijos de Acab y Jezabel. Y dice que esto se va a cumplir en ellos, en la vida de los hijos de Acab, por su maldad,
porque Dios ya sabía la maldad que había en el corazón de los hijos de Acab y Jezabel. Dios también sabía la rebeldía que ellos tendrían en contra de él. Dios sabía que el arrepentimiento de Acab no le iba a durar mucho, pero aún así Dios, en su gracia y en su bondad y en su misericordia, decidió derramar su gracia sobre Acab, igual que lo hace contigo y conmigo, porque Él es bueno, porque Él es lleno de gracia, paciente, lento a la ira y abundante en amor. Y así extendió su gracia sobre Acab, que había sido abominable, nos acababa de decir abominable, pero Dios es bueno. Perdona todos nuestros pecados, mas las consecuencias permanecen. Dios no quiere castigar a nuestros hijos por lo que tú y yo hemos hecho. Dios quiere llevarnos al arrepentimiento y derramar su gracia implacable sobre nosotros. Y eso es lo que vamos a ver también esta semana. Dios continúa extendiendo su gracia a los rebeldes. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, sucesión llena de gracia. Y eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 2. Y la segunda división, victoria llena de gracia. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Y vamos a aprender que Dios extiende su gracia insistente, persistente y consistentemente sobre los rebeldes. Así que las exhorto a que abran sus Biblias al capítulo 2 de Segunda de Reyes, que inclinen el rostro y oremos. Señor, te damos gracias por quien tú eres. Señor, sabemos que tú eres bueno, que tú eres justo, que tú eres misericordioso, Señor, que tú eres un Dios que cumple sus promesas y un Dios que nos persigue. Gracias porque nos persigues, porque nos amas y porque derramas tu gracia, esa gracia, ese regalo inmerecido sobre nuestras vidas, Señor. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos verte. Abre nuestro corazón para recibirte y ábrenos el entendimiento, Señor, para comprender lo que tú nos estás hablando hoy a través de tu palabra. Padre, te pedimos que nos llenes de tu misericordia, de tu gracia, de tu fe, Señor, que nos des más fe. Queremos conocerte más, Señor. Crece nuestra fe y ayúdanos a depender más de ti y a confiar más en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Segunda de Reyes 2 comienza contándonos que ya se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino. Y no era un secreto. De alguna manera, Dios en su gracia le hizo saber ese detalle a Elías, a Eliseo y a los profetas que se encargaron de recordárselo a Eliseo. Elías parecía estar poniendo a prueba la fidelidad y el compromiso de Eliseo con el ministerio. Le dio permiso para que se quedara descansando cada vez que el Señor lo enviaba a otra ciudad a despedirse de los profetas. Elías sabía que el llamado no era fácil y requería sacrificio y devoción. Eliseo persistió y permaneció lo más cerca posible de Elías. No le perdió ni pie ni pizá. Fueron a Betel y Eliseo ahí. Fueron a Jericó y Eliseo ahí. Luego van rumbo al Jordán. 50 profetas lo siguieron de lejos, probablemente porque querían ser testigos de la partida espectacular de Elías. Cuando llegaron a la orilla del río Jordán, que por cierto, el río mide, dependiendo de donde uno se le pare, pero mide entre 88 y 147 pies de ancho, o de 25 a 45 metros de ancho. Bastante grande el río. Elías, parado frente al río, tomó su manto,
lo enrolló y golpeó el agua. ¡Pum! Y el río se partió en dos. Y no solo Dios hizo el milagro de partir el río en dos, sino que también secó la tierra para que cruzaran en tierra seca, tal y como lo hicieron Moisés y Josué. Y Eliseo, ahí. Entonces Elías le pregunta a Eliseo, a ver, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me vaya? Y Eliseo le pide, quiero una doble porción del Espíritu. Wow, ¿verdad? Y no porque quería ser más grande que Elías o más famoso que Elías, sino que esa porción, la doble porción, es la porción que le tocaba al hijo primogénito, según la ley de Moisés. O sea, que Eliseo se consideraba como el primogénito de Elías. Qué tierno, ¿verdad? Y además, Eliseo reconocía que la clave del ministerio, la clave del éxito de Elías, la clave no era en su apariencia personal, no era en su popularidad, sino en el poder del Espíritu de Dios en su vida. Ese era el éxito. Así que Eliseo pidió su herencia espiritual para poder cumplir con el llamado de Dios en su vida. Wow, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que pediste tu herencia espiritual para cumplir tu llamado? Entonces siguieron caminando y iban caminando y hablando. Y yo me pregunté, wow, ¿cómo sería esa conversación sabiendo que el tiempo es corto? ¿Hablarían del estado en que se encontraba el reino de Israel? ¿O la apostasía del pueblo? ¿De la fidelidad de Dios y su persistencia en alcanzarlos? ¿Qué consejos le daría Elías a Eliseo? Ora sin cesar. Mantén tu mirada fija en el Señor. No olvides su fidelidad en toda circunstancia. Y según iban conversando y caminando, de repente apareció un carro de fuego y caballos de fuego que se interpusieron entre ellos dos, o sea que los separaron. Y un torbellino arrebató a Elías al cielo. Y vemos que Eliseo amaba a Elías como un padre. Y aquí lo comprueba porque gritó, Padre mío, y no lo vio más. Y en su profundo dolor se rasgó las ropas en dos. La pérdida de un ser amado nunca es fácil, ni siquiera cuando es avisada o esperada. Y el versículo 13 me impactó bastante, porque en ese momento, en medio de su dolor, en medio de ese dolor por la pérdida de su padre espiritual, de su amigo, su compañero del ministerio, su mentor, Elías tuvo que tomar una decisión. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo próximo para mí? ¿Me encierro en mi dolor y dejo que se caiga el mundo a mi alrededor? ¿Me mantengo en un duelo perpetuo? ¿O sigo adelante y permito que Dios sea mi escudo, mi fortaleza y quien levanta mi cabeza? Y en ese momento, Eliseo se agachó y recogió el manto de Elías que se había caído y se lo puso. ¿Verdad? El manto era el símbolo de un profeta. Así que con ese gesto, Eliseo toma la batuta del ministerio y decide continuar. Y se paró a la orilla del Jordán y dijo,
¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En medio de su dolor, no perdió el enfoque, no preguntó, ¿dónde está Elías? Sino, ¿dónde está el Señor? El Señor que mantuvo fiel a Elías cuando toda la nación se alejó de Dios. ¿Dónde está el Dios que contestó las oraciones de Elías con poder? Que proveyó para Elías de maneras milagrosas a través de cuervos y hasta una viuda. ¿Dónde está el Dios que levantó muertos, que detuvo lluvia y mandó lluvia y hasta envió fuego del cielo? ¿Dónde está Dios, el Dios que alentó a Elías cuando se deprimió y que ahora se lo llevó? A veces, en medio de nuestro dolor, sobre todo el dolor de una pérdida, a veces se nos hace tan difícil percibir la presencia de Dios a nuestro lado. Y Eliseo tomó el manto y golpeó las aguas. E inmediatamente Dios le contestó su pregunta. Ahí estaba Dios con él. Y Dios dividió el río y Eliseo cruzó una vez más sobre tierra seca. Dios confirmó el llamado de Eliseo y su presencia sobre él. Fue un testimonio para Eliseo y para los profetas que aún lo seguían y que aunque lo siguieron y estaban viendo, insistieron en buscar una explicación por la desaparición de Elías. Aún cuando Dios les había profetizado que se lo iba a llevar, como bien le habían recordado ellos a Eliseo. ¿Cuántas veces sabemos lo que Dios dice, vemos lo que Dios hace y aún dudamos? Al llegar a Jericó, se encontraron que el agua estaba contaminada, no servía para la agricultura, la gente estaba enferma y Dios purifica el agua a través de Eliseo, una vez más confirmando que Eliseo tiene el poder del Espíritu de Dios y que es su profeta. De ahí Eliseo subió a Betel. Allí lo acosó una multitud de jóvenes. Y la palabra que se usa aquí para describir a los jóvenes es la misma palabra que se usó para describir a José cuando José tenía 39 años. Y también se usó para describir a Salomón cuando él estaba en sus 20 años. Así que eran jóvenes adultos. Estos jóvenes adultos de Betel, de la ciudad donde, se acuerdan, Jeroboam puso el becerro de oro, que quería que adoraran o que adoraban como el Dios que los sacó de Egipto. Betel era el centro del culto idólatra y de la religión que Jeroboam había establecido. La Biblia de las Américas dice que estos jóvenes le gritaban, ¡sube, calvo, sube! Más que una burla a su apariencia por su calvicie, era una burla contra el profeta Elías, que supuestamente, según él, había subido al cielo. Era una burla contra Eliseo, sube tú también como tu mentor. Y era una burla contra los profetas de Dios, contra los mensajeros de Dios y por ende contra Dios. Y Dios no necesitó que Eliseo lo defendiera, así que Dios envió 2 osos que despedazaron a 42 de ellos. Y esto nos puede parecer un poco cruel, duro, pero Dios en su gracia nos enseña con esto la seriedad que es burlarse y rechazar a Dios. ¿Qué aprendemos entonces con este capítulo? Aprendemos que Dios derrama su gracia y capacita personas para hacer su obra. Dios derramó su gracia implacable sobre Acab, aun cuando Acab no lo merecía. Y es que eso es la gracia de Dios. Es el favor que Él da libremente a las personas, a ti y a mí, a pesar que no lo merecemos. Dios derramó su gracia sobre Elías y Eliseo no porque eran especial, sino porque a Dios le plació capacitarlos para ser sus mensajeros, para llevar su palabra.
¿En qué área te está llamando Dios a servirle? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Que no tienes nada que ofrecer? Dios derrama su gracia y capacita a los llamados para hacer su obra. Él lo hace todo. En su gracia, Dios decidió llevarse a Elías al cielo en un torbellino sin que experimentara la muerte. ¡Wow! Y un día lo veremos en el cielo, no porque somos súper religiosas, sino porque creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Que por su gracia y por su amor por mí, tomó mi lugar, murió la muerte que yo merecía y que Él no merecía, y derramó su preciosa sangre para el perdón de todos mis pecados, los pasados, los del presente, los de ahorita mismo y los que voy a hacer en 5 minutos. Todos me los perdonó. Y resucitó al tercer día, no se quedó en la tumba, resucitó y venció la muerte. ¿Tú lo crees? ¿Lo has recibido? ¿Lo has aceptado como tu Señor y Salvador? Si no estás segura, pide un panfleto a tu líder llamado ¿Estás seguro? Dios extiende su gracia insistente, persistente y consistentemente sobre nosotros, aún en nuestra rebeldía. En el capítulo 3 vemos, ¿se acuerdan que el rey Acab del reino del norte de Israel murió, se desangró en la batalla contra Siria a pesar de estar disfrazado? Su hijo Ocosías tomó el trono y se cayó por una ventana y decidió consultar a Baal-Zebub sobre su salud, por lo que el Señor le anunció a través de Elías que no se iba a recuperar. Y murió. Reinó 2 años. No tuvo hijos, así que ahora su hermano Jorán es el que toma el trono. Así que, ¿cómo va su lista, amadas? ¿Se acuerdan que llevábamos esa listita con todos los nombres? Ahora vamos añadiendo Jorán, debajo de Ocosías. Jorán no adoraba a Baal como sus padres, pero aún fue perverso. Se aferró a los mismos pecados del rey Jeroboam, que adoraba el becerro de oro como el Dios que lo sacó de Egipto y que creó su propia religión con sus propios días festivos e hizo pecar a Israel. Su padre, el rey Acab, había conquistado a Moab y les puso un impuesto de 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Al morir Acab, el rey de Moab se rebeló y dijo: hasta aquí llegué, no pago más. El rey Jorán decide que no, que él sí quería sus 100,000 ovejas y la lana de sus 100,000 corderos. Así que decide ir a la guerra contra Moab y decide formar una alianza militar. Así que llama a Josafat y lo invita a unirse a esta guerra. ¿Y qué creen? Una vez más, Josafat accede sin consultar a Dios y pregunta: ¿y por qué ruta vamos? Pues nos vamos por el desierto de Edom. Y si miran el mapa, necesitaba a Josafat porque para llegar al desierto tenía que cruzar todo Judá. Y de una vez invitamos al rey de Edom a que se una a esta alianza. Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Así que estaban emparentados. Marchan estos 3 reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, marchan en el desierto de Edom y que en 7 días se le acabó el agua. Y Jorán comienza a culpar al Señor por traerlos al desierto a morir en manos de los moabitas. A pesar de que todo este lío fue idea suya. Y eso todavía lo vemos hoy. Igualito. Aún los que no creen en Dios son rapiditos a culpar a Dios cuando viene algún desastre. Cuando están en medio del desierto con sed y sin agua, Josafat pregunta: ¿y habrá un profeta en el área al que podamos consultar? Y le dicen: pues mira, por cierto, por aquí cerquitita vive Eliseo, que fue siervo de Elías. Y los reyes no lo mandan a buscar como de costumbre: tráiganlo a mí.
sino que van donde él. Eliseo, cuando ve a Joram, el rey de Israel, dice: no quiero nada que ver contigo, allá tú y tus profetas de Baal. Pero por respeto al rey Josafat accede a escucharlos y pide que le traigan un músico. Vemos la importancia de una vida en alabanza y adoración a Dios en todo momento. Como dice uno de mis alabanzas favoritas, danzando en cada temporada, en las buenas, en las malas, en el medio de la guerra, en el desierto, en cada temporada. Y Dios pone su mano sobre Eliseo y les da dirección. Paso a paso qué hacer. Dónde hacer las zanjas, cómo hacer las zanjas. Y ellos siguieron las advertencias de Dios. Y Dios le envió agua sin que hubiese ni una nube ni lluvia. Y esa agua salvó sus vidas. Cuando el ejército de Moab vio el agua, pensaron que era sangre. Y esa misma agua que salvó las vidas del ejército de Judá, de Israel y de Edom, le costó la vida al ejército moabita. Eliseo comenzó su ministerio guiando a Israel en la batalla contra Moab. Y Dios, por su gracia, les dio la victoria y los salvó. Y te preguntaste, ¿y por qué Dios les dio esta victoria a esta gente tan rebelde? Ni siquiera lo consultaron antes de ir a la guerra. Y para colmo, 2/3 partes ni siquiera creían en él. Solo por su gracia implacable. Y después que lo pensé, le di gracias. Gracias, Señor, por tu gracia, porque tu gracia me persigue aún en mi rebeldía. Dios reveló su autoridad y su poder entre ellos para llamarlos al arrepentimiento y para que lo conozcan y vuelvan a Él. Y Dios se revela milagrosamente todos los días de tu vida para que tú lo conozcas o para que lo conozcas más, para que regreses a Él con un corazón contrito, para que crezca tu fe y para que crezca tu dependencia en Él. ¿Lo ves? ¿Lo percibes a diario, en cada momento? Ora para que Dios abra tus ojos espirituales para verlo en cada detalle de tu día. Ora para que prepare tu corazón para recibir su gracia todos los días de tu vida, cada hora, cada minuto, momento a momento. Y el capítulo termina con una demostración de cuán malvado y perversa la maldad y la rebelión contra Dios es. Vemos hasta qué extremo la maldad se levanta en contra de Dios y sus hijos. Y así es hoy, lo vemos hoy, la oposición siempre se levanta, pero sabemos cómo termina la historia y es en victoria. La victoria de Cristo Jesús es nuestra victoria, aunque haya sufrimiento y dolor en nuestra vida y a nuestro alrededor. Segunda de Corintios 4:17 nos dice: los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Eterna. Eso es mucho tiempo. Y lo que vivimos aquí, cortito, cortito. No perdamos el enfoque, que nuestra mirada permanezca fija en Cristo Jesús y no dejes que el enemigo te robe el gozo. Entonces, ¿qué aprendemos en este capítulo? Dios en su gracia revela su poder para que lo conozcamos. Y Dios no derrama su gracia sobre ti solamente para que vengas a conocer a Cristo y ya, y ahí termina. No, es un constante fluir de su gracia en tu vida para que lo conozcas cada día más y más. ¿Vives con esa conciencia? Buscando ver su gracia en cada momento de tu vida. Búscalo y verás cómo Él derrama su gracia en sobreabundancia en tu vida diaria. Lo vas a poder ver y lo vas a poder percibir.
aunque tú no lo veas, Él está derramando su gracia en cada detalle, en los simples, en las dificultades y en tus momentos de victoria también. En cada circunstancia Dios está obrando para que lo conozcamos más. La gracia de Dios es más profunda, más ancha, más grande y más fuerte que nuestro pecado. ¿Podemos confiar en Él? ¿Confías tú en Él? ¿Cuán confiada y segura estás de la generosa gracia de Dios derramada sobre tu vida cuando te equivocas, cuando caes, cuando fallas? Dios es misericordioso y lleno de gracia y le place darte lo que tú no te mereces. Adóralo y agradécele hoy, porque Él extiende su gracia insistente, persistente y consistentemente sobre ti, aún en tu rebeldía. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por tu amor incondicional. Señor, porque tú nos llamas a servirte, aún conociendo cada detalle en nuestra vida. Gracias porque nada depende de nosotros. Nuestra salvación no depende de nosotros, sino en la obra de Cristo Jesús. El llamado que tú haces en nuestra vida no depende de nosotros, sino en ti, Señor. Tú lo haces a través de nosotros. Danos ese valor de tomar el manto que tú nos has entregado y decir sí a tu llamado, sabiendo que tú lo haces todo a través de nosotros. Ayúdanos en el dolor, Señor, a ver que aún en el dolor tú estás ahí. Siempre estás ahí. Tu palabra dice que tú no nos dejas ni nos abandonas. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza y quien levanta nuestra cabeza. Gracias, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Gracias, amadas. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.